Aquí en otra edición más de Diálogos para proteger lo cultural. El día de hoy nos acompañan dos grandes gestores, promotores, actores dentro de la cultura y de las políticas culturales sobre todo, que hoy justo ese es el tema que nos atañe, la historia y la trascendencia de las políticas culturales en la Ciudad de México. Entonces, el día de hoy nos acompaña Laura Elena Román García, a quien les pido un fuerte aplauso, por favor. Bueno, Laura Elena Román García es doctora en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario. Ha centrado su trabajo en la investigación y acción en el ámbito de las artes escénicas y las políticas culturales. Profesora e investigadora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y ha participado en espacios de discusión tanto nacionales como internacionales. Actualmente coordina el Observatorio de Políticas Culturales de la UASM. Bienvenida. Por el otro lado, al lado izquierdo, tengo a Eduardo Vázquez Martín. Igualmente, un fuerte aplauso. Él es poeta, periodista y ensayista. Realizó sus estudios de antropología social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Dirigió el periódico de poesía editado por la Universidad Autónoma Nacional de México. Fundador de la revista Milenio, Viceversa y Laberinto Urbano. También un promotor cultural incansable que ha colaborado con múltiples proyectos e iniciativas públicas y privadas y ha desempeñado también diversos cargos públicos en el gobierno de la Ciudad de México, el Servicio Exterior Mexicano y en el gobierno de San Luis Potosí. Fue secretario de Cultura de la Ciudad de México en el periodo del 2014 al 2018 y actualmente es coordinador ejecutivo del mandato antiguo del Colegio de San Ildefonso. Bienvenido, Eduardo. Pues sí, un aplauso, por favor. Bueno, yo, su servidora, Tamara Mondragón, soy coordinadora cultural territorial del programa Promotores Culturales para el Bienestar de la Ciudad de México. Soy gestora cultural también de profesión y bailarina contemporánea, entonces bueno, de ahí viene todo. Muchas gracias. Bueno, un poco la dinámica que vamos a desarrollar hoy, vamos a abrir el diálogo con ustedes primero en la exposición del tema de las políticas culturales, de historia, desde la parte institucional, académica, de lo comunitario, que es mucho de lo que hoy nos atañe también aquí. La mayoría de lo público que hoy está presente viene de la Secretaría de Cultura, del área de cultura comunitaria. Entonces, somos quienes día a día forjamos el papel y representamos a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en el territorio, ¿no? Entonces, por ahí también va este desarrollo de tema. Vamos a tener algunas preguntas detonadoras primero y después abriremos el diálogo con todos los que aquí hoy nos acompañan, que agradecemos muchísimo su tiempo y el esfuerzo de haber también venido hasta acá. Un poco también me parece que es importante desde la parte institucional que han tenido ustedes en experiencia y de la parte formativa académica, saber ustedes cuáles han sido los grandes retos a los que se han enfrentado, sobre todo en materia de la creación y la implementación de las políticas culturales en la Ciudad de México, ¿no? En esta línea en donde sabemos que una política cultural tiene diferentes etapas, ¿no? Quien la diseña, quien la propone, quien la implementa y quien la impulsa, pues tiene también diferentes actores que se van de por medio pues involucrando, ¿no? No todos alcanzan a estar en todas las etapas, pero finalmente sí nos atañe a todos los que estamos involucrados en esta parte tanto académica como institucional, y posteriormente que salga ya a territorio a veces con los mismos promotores o promotoras, no solo de las instituciones, sino también independientes, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cuáles han sido los grandes retos que ustedes han identificado en su experiencia? Y a partir de eso también cómo los gobiernos locales y federales pues se ven involucrados o qué papel juegan en esta implementación ya de las políticas culturales. Damos paso, me parece bien, Eduardo, a Laura. Muy
hubiera pensado que primero Eduardo, que tiene todo un perfil en términos de reconocer por dentro las instituciones, ¿no? Pero bueno, ya que me dieron el micrófono, yo hablaré más, digamos, vinculada a varias trayectorias. Creo que es importante saber desde dónde hablamos para reconocer también los límites de lo que vamos conversando con ustedes. Yo estudié teatro de formación y en ese sentido a mí me tocó justo la transición de un gobierno democrático de izquierda en la Ciudad de México. Esto parece cosa menor, pero no lo es, ¿no? Justo en el 97, digamos, yo era una joven universitaria, bueno, pasando de la preparatoria a la universidad, donde literal no había ningún futuro si te formabas en el ámbito artístico. Y lo digo con esas palabras, no había ningún futuro si te formabas en el ámbito artístico y venías de todo un contexto de clase trabajadora. Sin embargo, cuando se da esta transición y se crea el Instituto de Cultura, a mí me toca participar pues, en el gran movimiento que hizo Alejandro Auda, ¿no? Primero con los librogroups, donde literal éramos una ondanada así y una bandada de jóvenes quienes éramos, digamos, seducidos en esos momentos por el partido del poder, donde se nos daba un pequeño apoyo económico y literal pues hacíamos todo este ejercicio de librogroups. Y también existía un programa que yo creo que pocas personas lo ubican, no sé si tú, Eduardo, que se llamó Itinerante Joven. Fue por ahí del 98, lo había coordinado Orlando Delgado Cele, que en ese momento él participaba en desarrollo social. Y les planteo todo esto porque era en ese momento las únicas posibilidades que se tenían en el ejercicio de una política cultural. No me quiero ir más atrás, evidentemente en los 80s, cuando teníamos regente, que solamente había un departamento y había una ventanilla donde ni siquiera había una política cultural, digamos, sustentada en cualquier ejercicio de derecho. Y ese programa también me parece que fue muy representativo porque creo yo que también da, en términos históricos, la pauta para ir reconociendo por qué estamos en estos momentos con una política que tiene como discurso lo comunitario y el tejido social, que yo creo que después hablaremos y tendremos que poner también en tensión, ¿no? En ese sentido, este programa Itinerante Joven, que todavía recuerdo que lo lideraba una persona que se llamaba Teresa Rojo, que no sé qué pasó de ella, lo que hacía es que nos convocaban a artistas muy jóvenes a que produjéramos una serie de acciones artísticas y las íbamos llevando por las colonias donde no había ninguna actividad artística, era prácticamente pues toda la ciudad, porque reconozcamos que en los 90s pues había una centralización, ¿no? Entonces hablo desde ahí en el sentido de que yo, digamos, mi historia de vida como parte de la comunidad artística, como alguien que estudió teatro, como alguien que todo el tiempo pensó que nunca había posibilidades laborales en el ámbito artístico, se empiezan a gestar como estas pequeñas islas que pudiéramos ir reconociendo como un parteaguas de una transformación de la política. En ese sentido, seguro Eduardo les platicará, porque evidentemente tiene mayor conocimiento en términos de la praxis, ¿no? De cómo se ha ido transformando la política cultural, específicamente en la Ciudad de México, que me parece siempre estas transformaciones en la Ciudad de México tienen una repercusión en los estados, ¿no? Pero bueno, cierro este planteamiento un poco para decirles que se ha venido transformando justo las maneras en las que operan los procesos de la construcción de la política cultural. Antes no había ningún tipo de diagnóstico, ¿no? De hecho, hay toda una discusión que plantea Eduardo Nibón de la gran distinción entre política pública de la cultura y política cultural, ¿no? Que también tendríamos que poner en tensión quién decide qué es lo público, quién decide cuáles son las problemáticas que se tienen que colocar como parte de la planeación de toda una estructura gubernamental, ¿no? Y en ese sentido, digamos, doy algunas pinceladas para la conversación. Primero, lo que tiene que ver con los diagnósticos, ¿no? Se supondría que toda política pública, y en este caso cultural, tendría que estar sustentada a partir de una serie de diagnósticos, y ahora lo que resuena, digamos, en esta trayectoria y que se ha venido dando justo pues a partir de las transformaciones, digamos, y los cambios de gobierno en términos de partidos en esta Ciudad de México, es que se empieza a hablar de diagnósticos participativos. Es decir, aquí me parece que hay una
bisagra que hay que poner en discusión. Y esos diagnósticos participativos que antes no existían, que eran a partir de lo que alguien en ese momento que era funcionario decidía que era importante, como abrir libroclubs, hacer cine en el Zócalo, tener itinerante joven, ¿no? Que tenían por supuesto sus buenas intenciones, pero partían, digamos, de una mirada de alguien que le parecía que era pertinente ese tipo de actividades y de programaciones, ¿no? Entonces, en este ciclo, digamos, de la definición de una política pública cultural, lo primero que pongamos en discusión es diagnósticos. ¿Qué tipo de diagnósticos? Y ahora lo que se coloca es que todos ustedes salen al territorio y deben de hacer, entiendo, digamos, una serie de diagnósticos participativos. Aquí pongo la atención porque también esos diagnósticos participativos tendríamos que empezar a cuestionarnos quiénes los construyen, desde dónde se construye, con qué mirada de problemática se construye, ¿no? Y creo que por ahí podríamos también empezar a desdoblar estas intenciones de lo común, lo comunitario y lo colectivo. Por el otro lado, con esos diagnósticos pasa, digamos, el siguiente ciclo de la política, que es la formulación. Y aquí también hay todos unos retos en el sentido de la formulación, ¿no? En ese sentido, esa formulación opera también desde otros diálogos que tienen que ver con una serie de marcos legislativos. También es cierto que la ciudad ha ido avanzando muchísimo en marcos legislativos, ¿no? Tenemos, por supuesto, la Ley de Derechos Culturales de Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México, tenemos la Ley de Fomento, tenemos la Ley de Filmaciones, tenemos la Ley de Fomento a la Lectura, es decir, hay una serie de marcos normativos que también de pronto pareciera ser que se quedan en el cajón y que solo se colocan cuando se presentan resultados de una política, ¿no? Entonces también hay una discusión que tendríamos que poner en la mesa en términos de la planeación, ¿no? ¿Qué pasa y cómo operan y cómo se traducen esos diagnósticos en toda una formulación de una serie de planes y de programas que a su vez tienen toda una configuración de disputa política y de tensión, ¿no? Y en ese sentido también no obviemos que esta formulación al menos ha tenido tres grandes naturalezas a lo largo de la política cultural en esta ciudad. Una política cultural netamente sentada en lo burocrático, ¿no? En una serie de programaciones vinculadas en lo artístico. Otra que se ha venido tejiendo incluso desde López Obrador y que tiene que ver con este apoyo e impulso a las incubadoras y a las economías creativas, que por aquí está Marcela, y que tiene, digamos, una configuración muy desde el ejercicio económico y del trabajo cultural. Y la tercera, que me parece es la que arropa, al menos en estos momentos, una discusión de política cultural en la Ciudad de México, es pensar a la cultura como recurso en términos de tejido social y de una inclusión social, ¿no? Entonces ahí todas estas denominaciones pues no son triviales ni sencillas de reconfigurar al momento de formular una política, ¿no? Y ahí es donde uno empieza a hacer cuestionamientos. ¿Cómo pasó del diagnóstico a la configuración de una formulación y de una serie de ejes programáticos, ¿no? ¿Cómo se decide? ¿Quién los decide? ¿Por qué se decide? ¿En qué momento se escuchan las voces de la ciudadanía o no? Y luego viene otro proceso. Bueno, el presupuesto es todo un debate, ¿no? En términos presupuestales. En la Ciudad de México, en la Ley de Fomento, pues se propone que se dé el 2% del presupuesto de cultura en la Ciudad de México. Con este gobierno se aumentó pues un 20% el presupuesto, es decir, sí hubo un avance, pero también recordemos que ese presupuesto se va a ir a las utopías, ¿no? A la construcción también de las utopías. Entonces, bueno, hay otro elemento que hay que poner en tensión, que es los presupuestos, cómo se deciden, cómo se reparten. Si uno revisa de manera muy puntual cómo se gasta el dinero en la Ciudad de México, a veces uno no alcanza a comprender cómo se desglosan esas partidas presupuestarias y cómo se deciden, por ejemplo, gastar 22 millones en un concierto en el Zócalo masivo, a darle 100,000 pesos a un colectivo cultural comunitario en una convocatoria, pues para que tenga un proceso de incidencia social. Con esto no estoy haciendo ninguna valoración, estoy colocando elementos que nos permitan cuestionar cómo y desde dónde, porque creo que desde ahí pudiéramos tener una perspectiva crítica. Y finalmente el otro proceso que también es digamos que tenemos que poner en la mesa, es el de la evaluación.
y cómo se evalúan esos impactos, que en términos de la planeación plantean un discurso de incidencia social, pero que en términos de la lógica programática y de cómo funciona y opera, digamos, la estructura gubernamental, acaban siendo números, ¿no? Si uno revisa todos los resultados que se tienen en la política cultural, son números, ¿no? O sea, cómo pasamos de decir que lo que queremos es una incidencia comunitaria a transformar eso en numeraria, ¿no? Número de actividades, número de personas beneficiarias. Y yo creo que si lo que queremos es poner en la mesa este discurso de la cultura como el gran pilar del desarrollo, creo que todas y todos, en términos académicos, en términos de los promotores y gestores, en términos de las instancias gubernamentales, pues tendríamos que empezar a tener una sinergia que nos permita realmente poner en la mesa que eso que estamos haciendo pues va teniendo una incidencia, ¿no? Digamos, pondría esto ahorita como debate y le pasaría la palabra a Eduardo. Muchas gracias. Sí, sin duda, no sé, salvo lo que tú opines, Eduardo, me parece que nosotros acá en promotores, el tema de los diagnósticos son todo pues una herramienta, ¿no? que se nos ha dado también para medir, para evaluar, para iniciar a detonar territorios, pues por lo menos la vinculación, ¿no? Pero cómo eso pasa a transformarse ya en la institucionalidad, en esta burocracia, a veces que también ahí se rompen o llegan varias dinámicas, también a esto de los números, de qué tanto la esencia de los diagnósticos participativos, de las políticas culturales, pues se van también un poco desvaneciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues tú digas. Muchas gracias, Tamara. Pues Laura Elena ha abierto un abanico, como un trazo con diferentes temas que son todo un universo que vamos a tratar de entretejer entre todos, ¿no? Yo había partido de hacer una pequeña recapitulación histórica y que tiene que ver con cosas que ya Laura Elena tocó, temas que ya Laura Elena tocó. Yo comienzo en la gestión cultural pública justamente en el año 98, en el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, al lado de Alejandro Abdo. Entonces, digamos que he acompañado estos 28 años las políticas culturales y tengo una perspectiva desde la experiencia y también desde la reflexión y la lectura. Primero diré que cuando inicia el primer gobierno electo democráticamente, la política cultural del país era fundamentalmente la política cultural de la nación. En aquel entonces, con la culta, ¿no? Y no lo era para la Ciudad de México solamente, lo era para el resto del país. Es decir, la política cultural era un tema de la federación y a nivel local, los gobiernos locales se reducían, yo diré, a algo que tiene que ver con una especie de atención territorial, más bien del entretenimiento desde la función pública, es decir, casas de cultura, domingos familiares y artistas versátiles y porros puse aquí, porque es lo que nos encontramos en Socicultur cuando llegamos al gobierno de la ciudad. ¿Qué hacía el gobierno de la ciudad antes de 1997, 98? Fundamentalmente tenía actividades de entretenimiento en la Alameda, se llamaban domingos familiares, con artistas que se llamaban versátiles, que eran simuladores de otros artistas. Juan Gabriel es de mentira, en fin, ¿no? Una serie de cosas que animaban una idea de cultura pobre para pobres, ¿no? Es decir, las clases subordinadas estaban condenadas a una simulación de la cultura del entretenimiento dominante con actividades del espectáculo y del entretenimiento. Digo porros porque incluso en las oficinas de Socicultur había una oficina específicamente destinada a los porros del Politécnico, del edificio
San Cosme de Socicultur, salieron los halcones y los porros en el jueves de Corpus. Entonces había una liga, digamos, de control social para jóvenes, actividades para entretenimiento de algunas plazas públicas. Había en la nómina había algunos payasitos, un par de grupos esos que se llamaban versátiles, y quizás la única obra realmente interesante era la red de casas de cultura. Ese es el antecedente, esa parte, digamos, tiene más solidez, porque tiene que ver con una política que inicia en Aguascalientes de tiempo atrás, que es las casas de cultura como un espacio en territorio no dependiente del gobierno federal, sino de los gobiernos locales, y que tenían esta idea de articular una cierta oferta en la formación artística y un espacio de diálogo, de encuentro social y comunitario entre creadores y vecinos. Estas casas de la cultura, yo diría que es el primer piso sano, con todas sus deformaciones, pero con una cierta vocación de la política cultural local, muy depauperadas en aquel entonces, y lo han seguido siendo. Es decir, donde otra vez la cultura para las clases subordinadas tenía que ver con garantizar la subordinación, maestros sin vocación, un poquito de manualidades, etcétera, como para apenas atender un poco una cierta demanda de atención, pero sin una mayor profundidad. La llegada del primer gobierno electo a la Ciudad de México sí es totalmente disruptiva. Por primera vez, la ciudad se plantea una política cultural propia, pero mantiene del gobierno anterior, de los gobiernos de los regentes, del régimen de los regentes, una situación bastante discutible, y es entender a la cultura como parte subordinada del desarrollo social. Es decir, cultura no era una secretaría ni era un ente autónomo, dependía de desarrollo social como el propio Socicultura. Y por lo tanto, no se llegaba a entender la naturaleza de la vida cultural como un mundo con su autonomía, con su especificidad, y se entendía mucho en relación a esta atención social que también tenía, y es una dimensión que siempre, que habrá que discutir en todas las políticas sociales, una cierta dimensión de control político y de aparato electoral, ¿no? Cosa que siempre subordina todo lo demás a esta razón última del poder político, y generalmente lo adultera y lo empobrece. Pero ese primer gobierno creó por lo menos una forma de trabajo que implicó un espacio de una cierta autonomía a través de un consejo directivo, que no consultivo, con el que el Instituto de Cultura del que hablaba Laura Elena tenía necesariamente que construir sus proyectos políticos. Y esto significaba que en ese consejo directivo, para empezar, lo presidía el jefe de gobierno, en este caso el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y había una serie de personalidades ahí, como Juan Villoro, como Elena Poniatowska, como Teodoro González de León, como una serie de personajes que observaban la política cultural y la revisaban y la sancionaban. Eso significaba, por lo pronto, un diálogo, digamos, entre la autoridad y un consejo no institucional, no pagado, por eso tenía un nivel de autonomía y de independencia, que discutía las políticas públicas. Claro que desde una idea tradicional de la cultura, es decir, un grupo de élite que discutía los problemas políticos de la ciudad. Pero junto a eso, lo que hubo es un diagnóstico, si se quiere, a veces, como son las realidades, quizás no muy científico, pero sí, voy a contarles una anécdota. Recuerdo un plano de la ciudad, teníamos un plano grande del Distrito Federal entonces, y fuimos poniendo con chinchetas toda la infraestructura cultural de la ciudad,
que más o menos se nos vino a la cabeza, que conocíamos, etc. Si uno se alejaba y veía ese plano, entendía un proceso histórico. La mayor concentración era centro histórico, y eso terminaba en Ciudad Universitaria. Es decir, el desplazamiento del centro histórico a Ciudad Universitaria creó un corredor cultural con Insurgentes como columna vertebral en torno a lo que se iba dibujando toda la infraestructura cultural con sus nuevos epicentros, a lo mejor en Coyoacán, en Lago de Tlalpan, en la Colonia del Valle, etcétera, etcétera, pero cines, teatros, etcétera. Pero el 90% de la infraestructura cultural estaba ahí. El resto de la ciudad era verdaderamente prácticamente un desierto, de no ser por las universidades, por la UAM en aquel entonces, que tenía, por ejemplo, la UAM Iztapalapa, en el oriente, por algunas ENEPs, etcétera, pero fundamentalmente la infraestructura cultural estaba ahí centrada. Si a eso le sumamos que la política cultural como tal era una política de corte federal, donde también se concentraba toda la infraestructura, Palacio de Bellas Artes, hasta el Centro Nacional de las Artes, hacia Churubusco, etcétera, seguía manteniendo ese corredor. Lo que significaba una lectura política del espacio. Fuera de ese corredor, es lo que le toca atender a esa política de casas de cultura y de oferta subsidiaria de la industria del espectáculo. Entonces, lo primero que se planteó en esos años es discutir esa geografía y proponer nuevas infraestructuras. Fue un gobierno muy corto, usted recuerda, duró poco más de 2 años, ¿no? Fue una trampa que puso el gobierno federal para que el primer gobierno democrático durara muy poco, apostara a su fracaso y posiblemente a su reversibilidad, ¿no? De manera que se hicieron algunas cosas. Los libroclubs tuvieron un poco esa intención, pero tuvieron más intenciones. Por un lado, ¿cómo se construye una política social que no signifique construcción de infraestructura? Hemos confundido mucho eso. Ahorita Laura Elena decía, bueno, es que va a haber más recursos, pero se van a ir en utopías, o la administración pasada hubo grandes recursos para la cultura que se fueron a los pinos. Es decir, la cultura, el presupuesto cultural transformado en construcción y cemento, no en nuevos estímulos, no en nuevas apoyo a agrupaciones, apoyo a creadores, a grupos territoriales, a grupos autónomos, sino en infraestructura. Y esto me parece que hay que discutirlo, ¿no? Es decir, si el dinero de la cultura debe irse a cemento y construcción, o hay que pensarlo de otra manera. Lo que se pensó en ese momento es: construyamos una red territorial sin gastar en infraestructura. ¿En qué va a gastar la ciudad? Va a gastar en libros. Va a gastar en libros que además se va a proponer que no sean propiedad del gobierno, sino sean propiedad comunitaria. Y lo que se quiere detonar es organización social en torno a la lectura, no en torno a cosas que veníamos más acostumbrados: defensa del territorio, búsqueda búsqueda de territorio, o de servicios, o agua, o drenaje, o lucha por la tierra, etcétera, sino que esos movimientos sociales tuvieron una razón más en torno a la cual organizarse, que fuera la lectura, que fuera la cultura, discutir ideas, leer juntos, leer en comunidad. Y esa experiencia, a lo mejor no era fruto de un enorme diagnóstico, pero sí una gran experiencia, porque Alejandro Aura llevaba haciendo eso 20 años antes, ¿no? Creando clubes de lectura que se llamaban Las Aureolas, en Zacatecas, en Colima, en Jalisco, en la Ciudad de México. Y se había dado cuenta que ese ejercicio, el ejercicio de leer con otros y de leer juntos y leer durante mucho tiempo,
generaba un espacio de diálogo, de pensamiento crítico, donde se discutían las lecturas y otras cosas, ¿no? Pero la idea era hacerlo justamente en torno a la literatura, no la literatura como un pretexto de la política, sino la política como una dimensión de la cultura. No poner la política al centro, sino la política como una consecuencia de la comunidad, de la comunión, del diálogo y de la lectura en conjunto. Ahora que veo a María Teresa Pérez Cruz aquí, pues creo que tú haces desde el primer día también en esa historia, ¿verdad? Desde el primer día, y además fundaste la biblioteca Alejandro Aura en el Faro de Oriente. Y entonces ahí creo que se detonó una experiencia muy interesante. Hay muchos proyectos que partieron de ser un libro cruz y son otra cosa. Y creo que esa experiencia hay que retomarla. La experiencia es mucho más barato comprar libros y repartirlos y construir colectivos que se hagan cargo de esas tareas, a lo mejor a construir edificios, ¿no? Pero sin embargo la consecuencia después en la construcción de política cultural ha sido muy importante. Y después, desde esa misma lógica de descentralización, pues se inició un proyecto que ha tenido su historia, que yo creo que es el siguiente piso, el siguiente capítulo de la historia de la infraestructura cultural de la ciudad, que son las fábricas de artes y oficios. Empezó como el Faro de Oriente, ¿no? Si veníamos de la Casa de Cultura, un espacio pequeño, con pequeños salones, prácticamente sin recursos, donde los profesores tenían que cobrar alguna ganancia a lo mejor por enseñar a tocar un instrumento que a lo mejor ni siquiera sabían tocar bien. Es decir, yo decía que era, excepto algunas casas de la cultura muy potentes, era esa especie de cultura de cómo garantizamos la pobreza, ¿no? Es decir, educación pobre para pobres para que sigan siendo pobres, ¿no? Mientras que los faros se propusieron dar una educación de altísima calidad para grupos periféricos. Y eso generó un proceso diferente, generó colectivos potentes, organización social, nuevos creadores y unas generaciones que dieron para crear, son 7 faros, ¿no? Los que hay, 8 ya, 8 faros hasta el día de hoy. Y eso generó varias cosas que me parecen muy interesantes. Por un lado, demostró algo que es importantísimo en términos civilizatorios y culturales, que los procesos educativos de educación formal en artes, en general en las artes, que van primaria, secundaria, preparatoria, algún tipo de pertenencia, algún tipo de estructura formal, es un camino de movilidad social, pero también es un embudo que va dejando fuera a muchos colectivos. Lo que los faros demostraron al hacer un proyecto de educación artística sin ninguna papel previo, sin ninguna documentación previa en términos educativos, bastaba la voluntad de pertenecer y después la posibilidad del apego a la formación a través de una idea muy antigua del taller, el maestro y el aprendiz, a través del apego a ese proceso. El éxito de ciertos procesos nos demostraron que ese camino formal no era el único y que a través de la informalidad, pero que la informalidad no significa solo la improvisación, a través de estos otros ejercicios, un río de creatividad y talento encontraba cauce y era capaz de expresarse. Y eso creo que ha permeado profundamente. Después de esa experiencia, que duró muy poco, vino un cambio brusco, ¿no? Vino una reducción del 80% del presupuesto en la cultura. A partir del 2000 prácticamente desapareció el presupuesto para el Instituto de Cultura de la ciudad, y a cambio de eso se le dio una formalidad mayor. Es decir, desaparece el instituto, se convierte en secretaría, pero se le quita fuerza de capacidad operativa. A cambio se apuesta por otra cosa, que es que ese presupuesto va a ser de la Secretaría de las Delegaciones. Yo creo que la idea es discutible, pero evidentemente tiene su fundamento en una idea de centralización y de gestión más abajo, ¿no?
Sin embargo, me parece que el resultado fue la pulverización de la política cultural, de modo que hubo entonces delegaciones que asumieron ese proyecto con muchísima vocación y otras que lo borraron de su agenda. De manera que la Secretaría no fue capaz de construir una política de ciudad y se quedó más bien atada de manos. Por otro lado, se fue fortaleciendo algo que inicia también en la época de Cárdenas, que es la utilización del espacio público como el gran escenario de la cultura en la ciudad. Y esto tenía razones muy concretas, es decir, cuando llega el gobierno de Cárdenas y Alejandro Aura y estamos trabajando ahí, nosotros ¿qué tenemos? No tenemos Bellas Artes, no tenemos el Auditorio Nacional, no tenemos el Centro de las Artes. ¿Qué tenemos? Una ciudad que no tenía prácticamente nada. Tenemos las calles, ¿no? Tenemos las plazas. Pero además era un momento donde el gobierno exactamente anterior, que era de un regente, se llamaba Villarreal, veníamos de un proceso de inseguridad enorme que había tenido como reacción cerrar las calles, privatizar las calles, llamarnos a no salir a las calles, a una especie de estado de sitio donde había que regresar temprano a casa, abandonar el espacio público como forma de seguridad. Y el gobierno de entonces, el primer gobierno de izquierda, propuso una lógica absolutamente diferente. La seguridad se gana ganando las calles, la seguridad se gana conviviendo en el espacio público. Eso será quizás la política más exitosa y más presente de los gobiernos progresistas desde el año 98 hasta la fecha. Desde el primer baile del deseo, que se llamó, hasta los últimos grandes conciertos, a lo mejor de Calle 13 en el Zócalo. Y eso ha sido un éxito y también, como decía Laura Elena, un problema, porque esa política es mucho más costosa que la que tiene que ver con construcción de comunidad, de desarrollo territorial, etcétera, etcétera, pero tiene un enorme efecto político, mediático, y entonces ahí creo que yo alguna vez cuando terminamos le decía a Alejandro Aura, cuando terminó ese gobierno, que yo hubiera hecho la mitad de los conciertos en el Zócalo, hubiéramos podido hacer 5 faros más, y a lo mejor eso quedaría, pero eso no lo hemos aprendido, seguimos haciendo más espectáculos en el Zócalo o gastando más en infraestructura y menos en capital humano. Esos recortes presupuestales y esa atomización debilitaron el proyecto cultural a gran escala, pero sí propiciaron que las alcaldías hoy, las delegaciones hoy alcaldías, tuvieran que construir su propia identidad cultural, su propia estructura. Eso ha sido un proceso lentísimo. Yo no sé cómo estén ahora, no lo tengo claro, me acuerdo hace 7, 8 años, pero había una alcaldía o una delegación que podía tener un director de cultura, otra un jefe de departamento, otra un líder coordinador, uno que tenía que ver con cultura, deporte, entretenimiento y turismo, otra que tenía que ver con cultura solamente. Y esa imposibilidad de construir un proyecto de ciudad, o sea, una debilidad institucional que creo que no le ha hecho bien a la ciudad. Yo creo que ahí tenemos una cosa que solucionar, ¿no? Creo, sin embargo, que las políticas culturales en la ciudad, como ideas, no han dejado de ser las que se cimentaron en el primer gobierno. O sea, se hicieron más faros y ahora los faros se convierten en utopías, que es algo que tendríamos que pensar muy bien porque otra vez, a mí me gusta mucho que se entienda que la cultura tiene una enorme repercusión a nivel del desarrollo social, pero me preocupa que siempre dependa del desarrollo social, porque me parece que su aportación está en su capacidad de autonomía, es decir, en su capacidad de tener su propia agencia, su propia vitalidad, y en la medida que es más autónoma, que genera mayor movimiento cultural, que genera mayor participación comunitaria en torno a la cultura, tiene mayor repercusión social. En la medida que se hace más subsidiaria de las políticas sociales, pierde su efectividad. Esa es mi experiencia y la pongo aquí a la discusión, ¿no? Creo que hoy estamos
decía también Laura Elena que hay un entramado cultural. A mí, yo participé mucho en la redacción de la Constitución de la Ciudad de México, no como constituyente, sino como secretario de Cultura. Y creo que ahí está la base de la política cultural. Cuando nos decimos, ¿y cuál debe ser la política cultural? Yo digo, empecemos por leer la Constitución, ¿no? Y la Constitución, ¿qué dice fundamentalmente? La Constitución es una Constitución muy avanzada, porque para empezar, se sale de aquella idea del derecho a la cultura, que todos repetimos una y otra vez. Porque el derecho a la cultura tiene que ver con una idea evangelizadora de la cultura. Es una idea que viene desde Vasconcelos. ¿Se acuerdan que Vasconcelos le llamaba misiones culturales? Es decir, tiene una idea de la cultura muy parecida a la de un evangelista. La cultura es algo que tenían unos, que poseían unos, fundamentalmente gente culta, blanca, ilustrada, etc., que tenían que llevar a los que no carecían de ella, indígenas, campesinos, proletarios, etc. Esa idea de subordinación, donde la cultura es una, occidental, etc., y los otros son pueblos sin cultura que merecen tener derecho a la cultura, es una idea que realmente rompió la antropología. La antropología, al estudiar la diversidad cultural de los pueblos, llega a la conclusión de que todos somos poseedores de cultura y por lo tanto cambia la idea del derecho a la cultura por los derechos culturales de los ciudadanos. Y esa idea de derechos culturales es impracticable si además no se describen cuáles son, ¿no? Y la Constitución hace eso, describe los derechos culturales. Después, como parte de esa Constitución, se le redacta la ley de derechos culturales de los habitantes y visitantes de la ciudad. Que ahí lo que se aporta es lo de visitantes, que me gusta mucho, porque los derechos culturales no son solamente de los ciudadanos, están, si ustedes ven la Constitución de la Ciudad de México, en el apartado de derechos humanos. Es decir, los derechos culturales no se pierden por perder la libertad, por ejemplo, por estar en cárcel, por estar enfermo, por ser migrante, por ser visitante, es parte de un derecho humano. Y establecer cuáles son esos derechos culturales, que parte de reconocer la diversidad cultural, creo que es el principio de la política cultural del siglo XX. ¿Qué se hizo en términos de planeación? ¿Qué hice cuando me tocó ser secretario de Cultura? Lo que hicimos fue hacer un ejercicio que me parece que habría que retomar. Si estos son los derechos culturales, ¿cuáles son las políticas para garantizarlos? Y si estas son las políticas para garantizarlos, ¿cuáles son los programas y por lo tanto las acciones que los garantizan? Pero es poner el ancla y poner la visión en los derechos humanos, en los derechos culturales como derechos de todas las personas. Y yo creo que esa reflexión sobre los derechos culturales me lleva a una reflexión, y con eso cierro, en la que estoy últimamente. Mi punto de vista, cada vez más, que más creo en él, es que la cultura requiere, como la educación, autonomía. Que la cultura debe ser cada vez más una acción pública, que sí esté anclada en las políticas públicas de Estado, pero que tenga una división de autonomía. ¿Por qué? Porque la cultura es el espacio del pensamiento crítico, y el pensamiento crítico es el espacio de la disidencia. Si uno ata las políticas culturales a las políticas de gobierno, uno necesariamente tiende a ponerle puertas al campo, tiende a cerrar la posibilidad de la crítica, de la disidencia, del humor, ¿no? Y apostar más por algo que empobrece siempre la vida cultural, que es la propaganda, fundamentalmente pensar la política cultural como una extensión de prensa o de propaganda gubernamental. De manera que para garantizar ese nuevo piso, diría yo, dentro del discurso actual de la Cuarta Transformación, yo diría que ese piso tendría que buscar la autonomía de la cultura, mayores espacios de autonomía que se definen como democracia cultural. ¿Qué significa la democracia cultural? La democracia cultural significa algo muy importante. Significa que la cultura hace referencia a una diversidad social, diversidad cultural, perdón, la redundancia,
que no es traducible a la diversidad política. Es decir, uno no puede decir, va a ser una broma que ustedes dirán, pero la música de concierto barroca es de derecha y el folk, el punk o el ska es de izquierda. No es cierto, eso no se corresponde, son naturalezas diferentes. La diversidad cultural no corresponde a la geometría política, corresponde a otras geometrías que enriquecen profundamente la diversidad política también. Eso significa que la diversidad cultural requiere sus propias maneras de representación. Por eso hay una persona que yo admiro mucho que se llama Jorge Sánchez Cordero, que dice: en términos de cultura se tiene que garantizar la democracia cultural entendida como la participación de las comunidades culturales y su diversidad en el diagnóstico, en la definición y en la evaluación de las políticas públicas. Es decir, la comunidad no es receptáculo, no es el cliente de las políticas públicas, sino es el agente que las construye, que las define, que da el diagnóstico y que además las evalúa. Entonces, construir eso se dice fácil, pero construir esas mediaciones de autogestión, de definición de las políticas, de uso de los recursos, de definición y de decisión sobre el uso de los recursos, sobre la cantidad de los recursos, ¿no? Todavía en México, si la UNESCO propone el 1% y la ciudad dice que garantiza el 2%, que nunca lo hemos logrado, lo logré como secretario, estoy seguro que todavía no será así. En términos de la federación estamos en el 0.1%, a 10 veces menos de lo mínimo que la UNESCO solicita. Es decir, tenemos un atraso enorme. Y ese atraso enorme tiene que ver con nuestra incapacidad también, cuando digo nuestra me refiero al mundo de la cultura, de demostrar, de ganar un debate político sobre la importancia de la cultura en el bienestar, en el desarrollo de las personas y en la construcción de ciudadanía y de democracia. Mientras se siga pensando, y se piensa muchas veces desde las áreas de Hacienda, de Economía, etc., a la cultura como un gasto subsidiario, como una forma de bienestar secundario y recortable, habremos perdido. Poner a la cultura en el centro de las políticas culturales, realmente ganar aquello que se llama el cuarto pilar del desarrollo, que tenga la misma importancia que el desarrollo social, la sustentabilidad medioambiental y el desarrollo económico. Que la cultura sea el cuarto pilar de ese desarrollo es una tarea que mucho depende de esta especie de militancia cultural que creamos entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Sin duda, todo un recorrido histórico de cómo artistas, gestores culturales, promotores, redes comunitarias, colectivos han interactuado, ¿no?, a lo largo de esta historia de las políticas culturales, y en ese sentido podemos ver claramente que existe una tensión entre lo institucional y las prácticas comunitarias, ¿no? Pero la cultura comunitaria sigue siendo una fe de resistencia, ¿no? Entonces eso desde ahí, el pensarlo y el actuarlo y el proponerlo también nos implica también estar pues, distanciándonos de a nosotros que nos toca la institución y hacer resistencia en las calles, ¿no? En este sentido, Laura Elena, me gustaría preguntarte, ¿las políticas culturales actuales entonces reconocen y fortalecen los procesos culturales que se gestan desde la comunidad, desde lo comunitario? Ay, qué pregunta tan con doble jiribilla. A ver, creo que primero retomaré varios de los planteamientos de Eduardo y que evidentemente por eso decía que tenía que iniciar él, porque tiene toda una visión histórica de cómo se ha venido transformando, pero digamos, me quiero detener en el momento actual, ¿no? Creo que de los planteamientos que ha dicho Eduardo tenemos que poner en discusión primero, aunque hay mucha gente que dice que ya es banal estar discutiendo qué se entiende por cultura, y en ese sentido también pondría en discusión si le caben nuestros sueños a una Secretaría de Cultura, ¿no? Entendiendo
como cultura, no un recurso, sino como un proceso. Y también aquí hay una gran tensión, porque cuando hablamos de derechos culturales, hablamos de la vida cultural. Y no hay vida cultural que no sea colectiva y que sea en comunidad. Y ese es el gran reto de la configuración de políticas culturales. Cómo se programa lo común y lo colectivo. No sé si estoy siendo clara. Porque la cultura no son actividades artísticas. Claro que las actividades artísticas son un dispositivo que nos permitan el reencuentro, la convivencia, el baile, la comunión, pero si hablamos de lo cultural como un proceso, en ese sentido el proceso es colectivo y es en común. ¿Cómo generas una política de lo común sin que participen las comunidades? No sé si por ahí voy bien. Y en ese sentido hablar como de los diagnósticos es también un debate, porque tiene que ver no con generar diagnósticos, sino con abrir espacios que permitan una horizontalidad en la comunicación. No tendría que ser una institución la que nos coloque desde dónde y cómo diagnosticarnos, porque ese diagnóstico trae detrás de sí todo un ejercicio político y de poder que involucra qué indicadores hay que colocar en la mesa, ¿no? Es cuando uno va a un doctor, o sea, el doctor trae unos lentes de doctor y él lo que quiere ver es ese indicador. No sé si estoy siendo clara en ese sentido. Entonces, por supuesto que hay un reto. Yo pondría el primer reto es de si cabe ese proceso común y comunitario en una secretaría. O sea, aquí también hay un fuerte debate, porque si bien se ha ido avanzando en la complejización del concepto de cultura, en términos de la estructura gubernamental, es decir, del cuerpo, no hemos avanzado. Porque cuando hablamos de derechos culturales, hablamos de proceso, de cómo miramos y pensamos el mundo en lo colectivo. Y ahí viene una dimensión de tensión y de conflicto. Y me parece que las políticas culturales a lo que le rehuyen en términos institucionales es a la tensión y al conflicto. Porque justo te están colocando todo un parámetro de configuración del proceso comunitario. O sea, así tiene que ser el proceso comunitario, así está colocado en una convocatoria, así es lo que tienen que dar como evaluación y como resultados. Y en consecuencia, muchos colectivos, ¿no?, y muchas organizaciones lo que intentan es justo colocarse, digamos, en esa dimensión de dispositivo de pensar a la cultura como una inclusión social. Y también ya lo decía Eduardo, es que cómo logramos entender que lo cultural tiene que ver con una capacidad de libertad y de responsabilidad de lo común. Y lo común atraviesa evidentemente el cómo usamos el espacio colectivo, el espacio de lo público. Y ese espacio de lo público se coloca en micro. Y ahí por supuesto que hay que poner en discusión lo que hacen las alcaldías. Me parece que las alcaldías son el primer espacio donde tendríamos que poner en diagnóstico y en análisis en términos de política cultural. Y como bien lo dijo Eduardo, las alcaldías son una heterogeneidad, depende de cuál es el discurso, depende de que si hay caballos o no hay caballos, dependiendo que si hay fiestas patronales o no las hay. O sea, ¿a quién le ha preguntado como ciudadano y ciudadana cuáles son esos procesos de lo común y cuáles son nuestras necesidades? A mí nunca me han preguntado. Entonces, si entendemos lo cultural como una capacidad de libertad y de responsabilidad, ahí viene esa autonomía. Ahí viene una decisión de tensión y de conflicto de las propias colectividades. Entonces, por supuesto que hay una buena intención en el sentido de poder generar una serie de apoyos a colectivos, a organizaciones que permitan procesos, pero que están mediados por la política. Porque hay una intención política en ese sentido. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los 290 espacios de artes vivas que hemos mapeado? Muchos de ellos literalmente desaparecen porque no hay posibilidades de poder tener los recursos y las condiciones que permitan esa libertad y esa responsabilidad. Hay 397 cineclubs comunitarios, 397. Tenemos 300 pilares. ¿Cuánto presupuesto tiene un cineclub comunitario? Procine daba ciertos recursos. Es decir, tampoco hay que, es decir, ¿cuál es la necesidad que tenemos como organizaciones, como colectivos, en torno a una política pública
que lo que desea es una construcción en comunidad. Pues que nos den agenciamiento. Y ese agenciamiento es tener recursos y condiciones, donde nosotras y nosotros nos aprendamos justo a hacer esas negociaciones en torno a la atención al conflicto y a la diversidad. Porque la diversidad es conflicto, en todos los sentidos. Y el agenciamiento es cómo nos ponemos a negociar con lo diverso y con lo heterogéneo en torno a esa práctica de lo común, en torno al uso de los espacios. No solamente los espacios institucionales, de nuestros espacios propios, que tienen que ver con los parques, con las calles, con los cineclubs, con los espacios culturales independientes, con los libroclubs, con los mercados. Y la cultura no solamente son actividades artísticas, pues tiene que ver con lo gastronómico, con la vida cotidiana, con el baile, con la conversación. Se nos ha despojado de eso. Y una política cultural con buenas intenciones, claro, nos dice, así es como tiene que ser el proceso comunitario. Pues, ¿por qué tiene que ser así? Entonces, primero es, ¿cómo logramos dar esa capacidad? Me parece que ahí es voltear, cómo empezamos a articular una política que no solamente le compete a una secretaría. Porque, claro, ahora también tenemos Consejo Cultura, tenemos ciertos comités y volvemos justo, digamos, a ese espacio que parece ser muy democrático, pero uno se pregunta, ¿y cómo? En una ciudad tan grande, con tantos millones de habitantes, con tanta heterogeneidad cultural, ¿cómo se hace, cómo se filtra eso y se coloca un embudo en la conversación de una política? ¿Cómo? Y vayámonos también después a, digamos, toda esta configuración de promotores y promotoras que van con los mínimos recursos, que a su vez son parte, digamos, de comunidades donde los procesos son muy densos, donde son catalogados como beneficiarios de un programa social. O sea, sí hay que poner en la mesa muchas discusiones. Entonces, si hablamos de un éxito de la política, pues sí tiene que ver con infraestructura. 300 pilares, 8 faros, vamos a tener 16 utopías. A eso le sumamos, en términos de Ciudad de México, pues los teatros que se tienen, los museos. Si nos vamos a las alcaldías, pues también podemos decir que hay infraestructura. Si nos vamos a otras alcaldías donde pensamos que no hay infraestructura cultural, por supuesto que la hay, si pensamos en términos de procesos religiosos o comunitarios. No pensemos exclusivamente que los teatros y las bibliotecas son infraestructura cultural. ¿Qué hacemos con esos espacios que tienen esas comunidades? ¿Qué hacemos con espacios en Milpalta donde los colectivos lo que hacen es gestar sus procesos en sus propios hogares? O ir tomando bodegas vacías o rentándolas. ¿Qué es más pertinente? Pues ahí se pone la discusión, me parece. Sin duda, esta dualidad entre la infraestructura y lo político y lo cultural y lo comunitario, vamos, desde la institución también nos hace reflexionar, ¿no? En este sentido de los desafíos que hoy tenemos que abordar ya con toda esta infraestructura que de por sí ya tenemos, y ahora cómo la programamos, la hacemos accesible. En verdad estamos garantizando derechos humanos básicos, culturales, que nos toca ahí sí a nosotros pues defender y garantizar, ¿no? Entonces, si les parece bien, podemos abrir una ronda de preguntas o comentarios con el público que hoy nos acompaña. ¿Les parece bien? Por favor. Hola, buenas tardes. Sí, creo que hablando en cuestión de política cultural, se debe también al discurso, precisamente de quien lo está llevando a cabo. Efectivamente, el discurso que se tenía antes de la entrada del primer gobierno democrático, pues era un tipo de política muy estructural, era ya muy institucional, que hasta vaya su propio partido así lo decía.
Cuando entra y se vuelve Instituto de Cultura y posteriormente Secretaría de Cultura, en 2002, estamos hablando ya de otro tipo ya de política cultural. Pero ¿cómo poder evaluar o diagnosticar exactamente si ha habido un cambio? Hablaban hace rato de lo cuantitativo, las listas de asistencias. Eso finalmente es una parte de una cuestión institucional de, con esto estoy pues argumentando que el presupuesto me lo estoy gastando, porque es cualitativo, aquí están mis listas, puedo inflar o no puedo inflar. Pero ¿cómo puedes medir justamente la política cultural? A través de la detonación que tu política cultural está haciendo en la comunidad. ¿Qué política cultural se ha instaurado en un gobierno que, digamos, la gente todavía lo está llevando a cabo? Entonces, en ese aspecto, ¿qué tanto ha influido la política cultural con la participación ciudadana? Es decir, ahorita, por ejemplo, el discurso se ha acomodado en esta parte de la cultura comunitaria, no se hace en lo institucional. Es decir, que si tengo un teatro aquí al lado, pero la comunidad me dice que en el espacio, aquí es donde viene la comunidad, entonces yo al teatro lo dejo allá abandonado y me vengo aquí donde está la gente. Entonces estoy acomodando un discurso. ¿Y cuál es el acomodo? El acomodo es, ok, estamos haciendo infraestructura, pero no se pensó tampoco en trabajar lo que ya se tenía en infraestructura, porque hay casas de cultura que tienen unos teatros muy buenos y se abandonaron. ¿Por qué? Por una cuestión de política cultural. Se me acomodó más a lo que me decía el representante de esta política cultural, y yo como alcalde, como delegado en ese tiempo, pues me adecuo al discurso político y abandono esta estructura. Entonces imagínense todas las casas de cultura que ya ahorita están abandonadas literalmente por la gente, por los gobiernos, y aparte se está creando nueva estructura. La pregunta es, ¿realmente eso que se está creando se está llevando a un plano donde la comunidad lo necesita? ¿O qué es lo que realmente se requiere? Y aquí tendríamos que cambiar ya el medio o el discurso. Vamos a hablarlo en términos de discurso de izquierda, los medios de producción. El discurso de izquierda es los medios de producción al proletariado. Aquí en ese discurso es, estoy creando infraestructura, pero es una infraestructura que se está volviéndose un socialismo muy burocrático, crear por crear. Pero ¿qué creen? Que a la gente que hace cultura en la comunidad no se la presto. Solamente es mi política, pero si me vienen a pedir un espacio, no se lo presto. Se lo tengo que decir, que me mande un escrito, que a ver si está la agenda. Y para podérselo pedir, uno le tiene que mandar un oficio, que está una ley de fomento cultural de la Ciudad de México, porque no la conocen quienes lo administran. Ni siquiera saben que hay una ley de cultura para la Ciudad de México. Y que ahí dice explícitamente que esos medios, que esos espacios son de la gente. Entonces, cuando nos preguntamos por qué la gente no se arraiga a este espacio nuevo, simplemente porque lo que se está trayendo como oferta no te lo preguntaron. Ya se viene con esa política. Entonces aquí la pregunta y detonación es, yo gobierno, ya estoy creando este espacio, este lugar, y la gente no viene. No es, no sirve, me voy a la calle. No, es cómo hacer que este espacio se vuelva un arraigo comunitario. Así como se vuelve un arraigo comunitario en la iglesia, así como es un arraigo comunitario en la plaza, así como ya ahorita ya vine y ya construí este lugar que tiene una política cultural, ahora es cómo lo democratizo para enviártelo. Entonces aquí los medios de producción al proletariado es los medios de instrumentación a la comunidad. ¿Y cuál es la comunidad? También la gente que hace teatro en comunidad, que inclusive ensayan o no tienen lugar donde ensayar, terminan ensayando en un parque, en una calle.
calle, porque en la Casa de Cultura no les quieren prestar el espacio, o porque los pilares ya están llenos. ¿Por qué? Porque ya tienen unas clases asignadas, pero no va la gente tampoco a las clases. Entonces aquí es justamente el poder conjuntar y poner esos medios de participación ciudadana. Hablaban, por ejemplo, de los cines. ¿En qué momento se puede decir qué cineclub se pueden hacer? Cine aquí en el Pilares. Y se puede hacer pilares comunitarios. ¿En qué momento, en qué grado se puede hacer ese trabajo de participación ciudadana? Y creo yo que esa es la parte de la política cultural que se tiene que trabajar. La participación ciudadana. El poner justamente todos sus medios, esos discursos. Está bien que se estén creando más lugares. La idea es de que se creen espacios como unas escuelas comunitarias. Precisamente son escuelas. Pero también se necesita a los alumnos. Y los alumnos son los que precisamente van a trabajar esa democratización educativa. Y eso siempre lo pedíamos en la universidad. ¿Dónde está la voz de los estudiantes en las políticas educativas? Lo mismo en este caso. ¿Me vas a enseñar cultura? ¿Me vas a enseñar educación? Perfecto. ¿Dónde está esa parte democrática? Donde justamente hay esta participación ciudadana. Gracias. Hola. Bueno, pues solo agradecer por poner sobre la mesa todos estos temas. Y pues bueno, partiendo que lo público no está dado, ni es estático, ¿no? Y que finalmente es una construcción social y política, y que esta va a depender cómo interactúa pues el Estado, la comunidad y la sociedad civil. Me parece que justo con todos estos temas que han puesto sobre la mesa, como por ejemplo el Libro Club, y que en efecto en sus inicios pues justo eso era, ¿no? O sea, como llevar una organización hacia las comunidades y que estos pudieran pues tener de primera mano la lectura. Sin embargo, también fueron deconstruyéndose en términos de generarse como unos círculos culturales, después ofertar más como en términos ya de una organización o hasta constituirse como asociaciones civiles. Entonces creo que esto da pie a que las políticas han tenido un impacto, ¿no? Y que si bien ahorita con estas políticas que se están dando en la Ciudad de México, y lo pongo en términos de colectivos culturales, ¿no? Finalmente creo que en el principio de igualdad, que justo quiere llevar a que toda la población pueda tener acceso, si bien en la normativa, que es la regla de operación, creo que nos falta por hacer este tipo de diagnóstico o evaluación en el que hay que ver si todo. Por lo otro, en términos de nivel de desarrollo, como lo mencionaron en tema de infraestructura, creo que justo en efecto las faros, ¿no? Que en su momento tuvieron un largo tiempo donde pues eran los principales, ¿no? En términos de la institución, y que después pues viene otros gobiernos e instauran pues los pilares, ¿no? Y que a mi parecer, a mi muy particular parecer, se dejan olvidados, ¿no? En términos de cuál era el impacto que tenían las faros, ¿no? Y que después de ahora los pilares lo toman. Y que ahora con este nuevo gobierno están las utopías y que entonces el foco es eso. Entonces sí me parece importante en términos de pues hablar de lo comunitario, y como que creo que lo expresaba el compañero, en este agenciamiento que uno tendría que tener, parece que se desvanece en términos de gobiernos, ¿no? Y que creo que ahí es donde tendríamos nosotros que dar como este primer paso para que eso no ocurra, ¿no? Finalmente, pues justo aquí está también, como lo comentó el antropólogo, la compañera del Faro de Oriente, y que creo que
finalmente es como lo que tenemos que estar como pues evaluando, ¿no? Y solo eso. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Pues justo hablando de esta época en donde estaba Cárdenas y se empieza a plantear como esta propuesta, nueva propuesta de política cultural, y creo que un gran ejemplo justo de democratización de la cultura fue el Faro de Oriente, ¿no? El Faro de Oriente creo que también fue un espacio donde justo permitió que las y los asistentes que vivían en las periferias de la Ciudad de México pudieran desarrollarse de alguna manera, como dijo el maestro, ¿no? O sea, fue una ola de creatividad, ¿no? Y entre esa ola de creatividad también se generaron, yo recuerdo que un montón de colectivos culturales independientes y de artistas independientes que generaron ese agenciamiento, que es lo que estamos hablando, ¿no? Nace también en esas mismas épocas lo que es el Circo Volador, ¿no? Que es también una propuesta de agenciamiento, que ellos ocupan un espacio y que empiezan a ver, creo que justo el foco en el que se ha desviado ahorita la política cultural y que creo que deberíamos de retomar es justo el tema de la diversidad cultural, porque por eso hablo del Circo Volador, porque ahí se hacía cine, ¿no? Ahí se hacían los primeros festivales de Procine. También empezaron de ahí nacieron varias bandas, ¿no? Varias bandas de rock. En el Faro de Oriente, pues, muchas más disciplinas que tenían que ver con teatro, con diseño, que entre ellos mismos, ¿no? O sea, bueno, tú estudias diseño y yo estudio teatro, bueno, los de diseño vamos a hacer la ropa para los de teatro, ¿no? Que los de cartonería hacían las máscaras, ¿no? Que los de herrería pues empezaban ahí a hacer como este tema de los escenarios, ¿no? Había una colectividad en ese espacio y desde ahí pues vemos como este tema del agenciamiento, y que también estos colectivos culturales independientes pues son los que empiezan también a hacer democratización de la cultura en diferentes espacios de su comunidad, ¿no? Sabemos que la gestión cultural tiene que ver no con una profesionalización que hoy en día tenemos, sino pues desde los agentes culturales que estaban en diferentes espacios donde no llegaba, ¿no? No llegaba la cultura y pues buscaban esta herramienta de la cultura del arte para dar respuesta a ciertas problemáticas de su comunidad, ¿no? Muchas veces la violencia, muchas veces entre la violencia pues la delincuencia. Entonces creo que justo esta propuesta o bueno, este ojo en cuanto al tema de la política cultural tiene que ver más con poner atención en el tema de la diversidad cultural, del agenciamiento de estos procesos culturales y la democratización de la cultura, que hoy en día pues el discurso es que hacer un evento masivo es democratización de la cultura, cuando pues no es tal cual de esa manera, ¿no? Y con esto pues estos diálogos son muy interesantes, porque yo creo que uno de los principales problemas de todos los gobiernos, para quienes ya vivimos algunos sexenios, es justo las construcciones faraónicas, ¿no? Antes de navegar allá por el Faro de Oriente, estuve un buen rato en Conaculta, y justo, ¿no? La Biblioteca de México, por ejemplo, se transformó 3 veces, pero siempre pensando en el edificio, siempre pensando en dar foco a personajes que, si bien han sido importantes dentro del medio de la cultura, pues les crearon pequeñas bibliotequitas, ¿no? Que más son museos ahora que fuentes de consulta, ¿no? Ese por un lado. Por el otro se crea con Consuelo Sáizar lo que es la Biblioteca Vasconcelos. No había necesidad de una construcción de ese tamaño, porque además ni siquiera están tan lejos una de la otra.
Me tocó incluso oponerme a eso, porque lo que necesitábamos era que equiparan a la México para seguir siendo una de las bibliotecas públicas principales, incluso por su ubicación. Después, bueno, pues tuve la fortuna de caer allá en el Faro de Oriente y me tocó construir de cero, como bien lo decía Eduardo, obvio con los inicios de la gestión de Aura, una biblioteca que en el Oriente se constituyó en la principal biblioteca pública, ¿no? Porque había otras, las universitarias. Sin embargo, a lo largo del tiempo, pues también, debido a una inclinación de como de 60, 70 centímetros, se ha abandonado con todo aquel acervo que se llevó. Se desapareció una librería, la Eusebio Rubalcaba, que había instalado el Fondo de Cultura y que pensó pues, que como las cuentas no daban, pues era mejor desaparecerla, en vez de insistir, ¿no? en la lectura. Entonces, me tocó también coordinar a nivel de la red de faros los libroclubs de la red, y yo veía que, pues así como yo tenía el privilegio de tener 20,000 volúmenes, había espacios con un librerito, que se hacían grandes ceremonias para inaugurar ese librero, pero al final se abandonaba, tanto la grande como la pequeña, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que además de esas grandes construcciones, ahora se pronostican 100 al final del sexenio, las utopías. Hablando de derechos, pues están los derechos laborales, de talleristas, de promotores culturales, de colectivos, de artistas que dentro de lo que son los apoyos, artistas de base comunitario, pues tienen unos recursos ínfimos, y sí lo ve uno con mucho dolor, que se gasten millones en el Zócalo, o que se haga un pachangón de 40 sonideros en la Merced, ¿no? Entonces habría que poner incluso nosotros como ciudadanía los ojos en que nos siguen dando pan y circo, ¿sí? Sigue siendo así, y sin embargo, para quienes habitamos los espacios que ya existen, es doloroso ver y confrontarnos como responsables de un recinto con los compañeros que no tienen derechos laborales, que no están considerados como un agente importante más que en el discurso, ¿sí? Pero son ellos quienes salen a territorio, quienes hacen actividades y que además deben de llevar sus propios insumos con las nuevas políticas. Entonces uno se jala los cabellos, se muerde las uñas, porque cómo estar en medio de compañeros que pelean derechos laborales, pero que el Producto Interno Bruto no da para crear plazas, ¿no? Y en estos sexenios uno ve que seguimos en lo mismo, construcciones faraónicas, números. Y en los diagnósticos poco se enfoca uno a cómo realmente estamos impactando. A 25 años de la creación del Faro de Oriente, salvo los días miércoles, sigo rodeada de un gran tianguis El Salado y de un montón de grupos de jóvenes tomando y drogándose. Y es doloroso, ¿no? ¿En qué grado hemos incidido? ¿Quién se ha preocupado de hacer ahí los diagnósticos? ¿Dónde está la política cultural, la política pública? Y todo esto que en el discurso pues suena a todo dar, pero en la realidad lo sufrimos y a veces también lo pasamos. Gracias. Damos paso a la última de allá y resolvemos acá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, esto pues me hace reflexionar un poco también, bueno, de la política cultural. También me hace cuestionarme al respecto la cultura política que tenemos los mexicanos, los ciudadanos aquí, bueno, principalmente en la Ciudad de México. Preguntarnos más que nada, pues sí, cuál es nuestra cultura, cómo nosotros participamos, cuál es nuestra participación pues en estos espacios públicos, ¿no? Pues que pues tenemos a la disposición, ¿no? ¿Cómo ejercemos ese poder público, ¿no? Como comunidad, como
vecinos, y creo que a partir de ahí tal vez podemos comprender o quizá comunicar mejor la política pública con, ahora sí, el interés genuino de las comunidades. Y creo que, pues sí, la participación ciudadana, como dijo el compañero, hace posible que salgan avante varios proyectos genuinos de las comunidades. Entonces es algo que también me gustó escuchar, de que la cultura no son solamente proyectos artísticos, sino que el arte es un instrumento, una herramienta para generar participación, comunidad, ¿no? Entonces creo que por ahí va el asunto, ¿no? De generar esta comunidad, una política desde abajo, desde la comunidad, desde adentro, ¿no? Porque una política pública, una política cultural, desde arriba, pues sí, ahora sí que no responde a los intereses de los ciudadanos como quisiéramos, ¿no? Creo que actualmente en estas fechas nosotros estamos como que muy, o bueno, a lo mejor yo me siento, quizá algunos compartan como esta incapacidad de poder resolver pues los problemas actuales, ¿no? Internacionales, nacionales, ¿no? La inseguridad, el crimen organizado, lo que está sucediendo pues actualmente en Palestina, y creo que hablar de política nos ha hecho como pues sí, esta apatía no ciudadana de decir pues no sirve, no genera cambios, ¿no? Entonces creo que al ya ejercer una política pública desde abajo, reflexionar sobre la cultura política comunitaria, creo que nos vendría bien para resolver problemas que sí tenemos pues posibilidad de cambiar como comunidad. Y pues sería todo. Gracias. Gracias. Una disculpa, acá teníamos otra intervención. Oh, sí, ¿solo? ¿Sí? Por favor. Muchas gracias por todos los temas que se ponen sobre la mesa. Yo me quedé con una frase de Laura Elena que dice: caben nuestros sueños en la Secretaría. Y bueno, me hace pensar si la cultura, para que sea este espacio de pensamiento crítico y un espacio de la disidencia, requiere de autonomía, y bueno, la autonomía pues se traduce en la capacidad de agencia y de recursos, pues hasta qué punto se puede lograr eso, ¿no? Si estos recursos se están destinando únicamente a la infraestructura, que no es que sea malo, no es necesaria, pero quizás si estos recursos también apunten a las personas y pues sí, a los actores y las actores que están ahí implementando la política, más bien llevándola a cabo, traduciéndola, interpretándola, y que están ahí en las comunidades, en el territorio, quizás se podría avanzar más, ¿no? Si la centralidad no está únicamente en los recursos económicos para esta creación de espacios, sino que apunte hacia las personas y agentes que están realizando esta cultura, ¿no? Porque bien lo decía la profesora Teresa, pues sí, hay una falta de derechos laborales, una falta de reconocimiento a figuras que pues somos gestoras culturales, talleristas, etcétera, ¿no? Donde también los recursos son limitados, y considero que para que la política cultural sea fructífera, pues también habría que apuntar hacia los agentes que estamos ahí. Y por último, la cuestión del diagnóstico creo que es fundamental, ¿no? En el sentido de que sea esta cultura hecha desde abajo, como lo dice el compañero, de alguna manera que sea propuesta por la gente que está ahí, por la comunidad, justo para desdibujarse de este posicionamiento donde llevamos la cultura y sigue siendo esta cultura hegemónica, eurocéntrica, de la que nos tenemos que desprender, porque todos los espacios pues tienen su cultura y hay una diversidad enorme, y creo que ahí podría estar una pista
para poder saber cómo se lleva a cabo una política cultural, no desde un ámbito hegemónico, sino respetando la diversidad y esta heterogénea que existe pues en la población. Muchas gracias. Pues, ¿quién empieza? Sí. ¿Yo? Bueno, primero qué gusto escucharlos. Me parece que yo tengo la idea de que esta definición tan ambigua de gestor y promotor cultural, ¿no? Que tiene algo de trabajador social, de antropólogo, de activista, de agitador, de artista, de mediador, es en realidad un perfil muy interesante que se ha ido construyendo con el tiempo. A mí me tocó trabajar en los primeros rasgos de concepción del Faro de Oriente y les juro que ninguno de los ejercicios que hicimos se decía y va a ser un semillero de gestores culturales nunca. Y es quizás lo principal que ha sido, ¿no? Ese más los que siguieron, etc. Es decir, esa capacidad de gestar un nuevo actor cultural, que es el promotor, el gestor, que son ustedes, ¿no? A mí eso me parece que es muy interesante que mantengan un diálogo colectivo, que se escuche, que se acompañen, porque aquí hay un nuevo, verdaderamente un factor de cambio y transformación esencial, que requiere ser problematizado, discutido, fortalecido con nuevos saberes, con nuevas reflexiones. Hay una interesante literatura y hay una reflexión en torno a ello que vale mucho la pena. Entonces, lo primero es que me gusta mucho escucharlos y ver el nivel de reflexión que tienen. Dos, de repente pensé, otra vez estamos en el pesimismo, ¿no? Estamos, el discurso hegemónico hoy en nuestro mundo es apocalíptico. Estamos en un momento donde hay un dominio de los, y no es para menos, digamos, no es una nueva religión que simplemente nos haya chupado el cerebro. Hay muchos argumentos, hay muchas razones para el pesimismo: cambio climático, guerras, personajes obtusos en el poder, aquí y allá y en todo el mundo, terribles, ¿no? Deterioro del discurso democrático, el mundo del algoritmo que va a desaparecer, que va destruyendo nuestra capacidad crítica, la virtualidad que a veces destruye la comunidad real y el diálogo, el intercambio. En fin, hay argumentos para documentar nuestro pesimismo, como diríamos, y hay muchísimos, ¿no? Pero creo que lo que nos toca como agitadores culturales es promover una idea de futuro. No diría una idea ingenua, ni propagandística, ni mucho menos demagógica, pero sí pensar en el fondo de cuestionarnos realmente si el papel de la cultura puede ser importante en la construcción de un futuro donde quepamos todos, un mundo donde quepan muchos mundos, si la cultura puede servir como una forma de diálogo y de intermediación para la solución de conflictos y de tensiones. No solamente la diversidad como ese lugar donde se manifiestan las tensiones, sino donde también se negocian y se resuelven, ¿no? Porque finalmente la cultura, uno de los principios de la cultura es que necesariamente es una forma de diálogo, ¿no? Cuando uno lee un libro está dialogando con un autor, cuando uno va a ver una obra está dialogando con un mensaje, cuando uno baila en comunidad está dialogando con quien está al lado. Es decir, la cultura como una forma de diálogo que además es diferente a otros diálogos, ¿no? Es diferente al periodismo o al únicamente político o académico o al claustro. Son otras formas más horizontales y probablemente creativas. Entonces,
cuando decía este análisis histórico, digo, claro que la política cultural ha cambiado esta ciudad. La ciudad de 1997, yo recuerdo en 1996, la policía detuvo a unos chicos en la Buenos Aires y aventó sus cadáveres ya asesinados en Iztapalapa. Y ahí donde se aventaron esos cadáveres, o ahí cerca donde se aventaron estos muchachos, se construyó el Faro de Oriente. Y el Faro de Oriente, por supuesto que ha cambiado esa zona de la ciudad. No significa que no sigan habiendo chicos bebiendo, drogándose, etc. Pero hay muchos que están adentro haciendo otras cosas, ¿no? Y el Tláhuac, y los dos de Milpalta, y el de Álvaro Obregón, y el de Venustiano Carranza, etcétera, etcétera, etcétera. Y también las utopías de Iztapalapa han cambiado en gran parte el paisaje de Iztapalapa y los medios de comunicación. Y los pilares los conozco menos, pero conozco algunos que me parecen extraordinarios, como el de la que está ahí, donde estaban las costureras el 19 de septiembre, que parece un espacio con mucha vocación y mucha vida. En fin, todo es un experimento. O sea, tampoco esperemos que estas cosas resuelvan el mundo no se resuelve, pero sí se interviene, y se interviene desde el mal y desde el bien, ¿no? Me gusta mucho, cuando hablamos de esto siempre tendemos a ver cómo el bien es imperfecto, lo hacemos más o menos bien, pero no del todo. Sí, el bien es imperfecto, la cultura es imperfecta, pero también siempre hay que recordar que el mal también es imperfecto, y que tenemos mucha posibilidad de agencia y de intervención, y que tenemos 28 años por lo menos en la ciudad de experiencia cultural, que por cierto después transformó la del país. Es decir, a partir de la experiencia de la ciudad, los gobiernos locales en los estados iniciaron políticas culturales que no existían antes, y hay experiencias en los estados también de intervención cultural que me parece positiva. En fin, no nos dejemos embrujar por el pesimismo y a veces el embrujo de lo que está mal nos impide ver lo que está bien. Si hay muchas cosas que son aproximaciones y cosas que hay que solucionar, por ejemplo, ahí donde los presupuestos son tan inequitativos, donde se puede ir inmensas cantidades en infraestructura o en eventos masivos que después no se van a la cultura, a los proyectos educativos, a los proyectos artísticos comunitarios, a los proyectos de los creadores comunitarios o individuales, en fin, pues hay algo que corregir. Pero yo diría, centremos el tiro, ¿no? Mira, a mí me parece que no es que tengamos demasiadas actividades masivas, lo que pasa es que tenemos demasiado poco presupuesto en otras, ¿no? Tendríamos que tener esas actividades masivas y además un presupuesto suficiente para el desarrollo cultural comunitario y un presupuesto suficiente para no dejar morir los faros, las utopías y los pilares, e incluso las casas de cultura que han sobrevivido con el tiempo. Es decir, yo creo que lo principal que tenemos que ver, y sí es muy importante, es uno, que el presupuesto de la cultura no corresponde a las necesidades sociales, no del mundo de la cultura. Un ejemplo, porque cuando se habla del porcentaje se refiere al PIB y nosotros lo traducimos al presupuesto cultural, ¿no? El presupuesto de cultura de la ciudad no llega al 1%, no sé cuánto es, ustedes lo tienen documentado, pero el de la federación está, eso sí sé que 0.1, 1.2, una cosa así, 10 veces menor. A lo mejor en la ciudad es la mitad. Bueno, en la ciudad la aportación al PIB de la cultura es el 7% y en el país es el 3%. Entonces, aportando el 7% a la cultura, teatro, cine, industria del espectáculo, industria editorial, entre toda esa ecología, aportando hasta el 7%, y si pensamos en la cultura gastronómica, etcétera, etcétera, es mucho más,
qué le aportamos menos del 1%? Aquí hay un problema que hay que discutirlo con un buen economista. Yo diría, por ejemplo, con Edgar Amador, nuestro secretario de Hacienda, que es un extraordinario poeta, por cierto, y que fue un apoyo fundamental en mi gestión en el gobierno de la ciudad, porque entiende este problema bien. Hay que pensarlo en esos términos. Aquí hay un problema. Dos, ¿por qué pensamos tan poco en las condiciones para que la cultura deje de ser un tema solo del presupuesto del Estado y se convierta sobre todo en una economía autónoma e independiente que genere sus propios recursos? Porque para eso hay que pensar menos en los presupuestos, y podemos pensar en otras cosas: banca de inversión, políticas de impuestos, ¿no? Te digo, quitemos los impuestos de la industria editorial, por ejemplo, que no cueste nada tener una librería, ¿no? Es decir, hay formas de motivar, o un espacio, o la política de espacios culturales independientes, que sigue siendo un galimatías que no resolvemos. Es decir, ante esta, les voy a poner otro ejemplo: la principal economía de los Estados Unidos, que es la principal economía quizás local del mundo, que estaría en California, su vida cultural, su aportación al PIB cultural está en torno a los 60%, ¿no? Claro, la industria del cine, de Hollywood, de la música, etcétera, etcétera. Pero esto está pasando en el mundo. Es decir, el mundo, la cultura está convirtiéndose en uno de los motores principales del desarrollo. Nosotros seguimos viéndolo como una parte de gasto y de atención social, no como un gran motor económico. Si tuviéramos una poderosa ecosistema cultural, a lo mejor no estaríamos desesperados por la precariedad de las instituciones, porque habría espacios privados que estarían generando muchos más alternativas, o estaríamos muchos de nosotros impulsando esos proyectos con un teatro independiente en un barrio, con un complejo cultural en otro. Entonces tenemos mucho que hacer, pero tenemos algo que sí hemos ganado en todos estos años, que es una masa crítica y un movimiento cultural que ha tomado conciencia de esto. Tenemos que hacer que esa conciencia suba a nivel político, adquiera un espacio mucho más protagónico, sea un interlocutor mucho más válido y ganemos mucho más apuestas en este sentido. Es muy importante, por ejemplo, en esta idea, no confundir territorio con comunidad. Desde las políticas públicas solemos pensar a veces que la política en territorio es comunitaria, y suele no ser lo mismo. A veces es solamente bajar lo que se piensa arriba a territorio. La política comunitaria implica crear las condiciones para que esa agencia en territorio tenga autonomía y realice lo que le parece correcto o le interesa, no para que haga lo que se decide en otro espacio. Entonces, yo digo que hay una discusión, hay una masa crítica, pero hay una discusión que dar, y hay una sociedad, y eso yo creo que es lo más importante, que sí entiende que tiene que ganar autonomía y mayor agencia en la toma de decisiones desde el punto de vista de la cultura, y que los agentes gestores de cultura somos la gran mediación que puede hacer posible esto. Decía Laura Elena, si nuestros sueños caben en la Secretaría de Cultura, no me acuerdo de aquella otra consigna de caben nuestros sueños en las urnas. Pues no, nuestros sueños no caben en las urnas, ni nuestros sueños caben en una secretaría, pero ni las urnas ni la secretaría son los enemigos de nuestros sueños, ni son los límites de nuestros sueños. Son herramientas que tenemos que aprender a usar para que nuestros sueños se traduzcan en políticas sociales, en políticas de libertades y en políticas culturales. Y hay que ver el conflicto como un espacio de ejercicio de nuestra imaginación y no de justificación de nuestra frustración, ¿no? Es decir, tenemos un problema, por ejemplo, de muchísimos trabajadores de la cultura sin derechos. Bueno, eso se arregla. O sea, de verdad, se puede, ¿no? O sea, hay políticas en términos laborales, hay que asistir
hay que entablar relaciones con las áreas laborales. La cultura tiene que ser transversal, pero para eso los agentes culturales tenemos que también salir de nuestra zona de confort y de nuestros apartheid y nuestros pequeños espacios y entender que la política cultural tiene que tener una dimensión de la vida laboral, de la vida económica. ¿Cuál es la política económica para la cultura? ¿Cuál es la política para el secretario de Economía de la ciudad? ¿Cuál es su política cultural? Secretario de Fomento de la Pequeña Empresa, ¿cuál es su política cultural? Secretario de Seguridad Pública, ¿cuál es su política cultural contra la violencia? Es decir, mientras sigamos atrapados también pensando que es un problema nuestro y que eso nos genera impotencia porque no vemos que se transformen en resultados más amplios, también tiene que ver con nuestra propia dimensión crítica, ¿no? Que tenemos que también romper ciertas fronteras que en todos los temas sociales resultan similares, ¿no? El problema medioambiental no es un problema de la Secretaría de Medio Ambiente, es un problema de todo el sistema político. El problema cultural lo mismo, el problema educativo lo mismo. Entonces también creo que hemos aprendido mucho, creo que somos una ciudad con un gran movimiento cultural, con herramientas mejores o peores, con presupuestos pocos, pero bueno, comparados con algunos estados de la República, quizás parezcan muy generosos. Entonces tenemos algunos recursos, tenemos una cierta ingeniería institucional, tenemos espacios como estos que hemos construido con el tiempo, tenemos mucho para no convertir, y tenemos la obligación de convertir la adversidad en transformación y no en frustración. Y eso tiene que ver con la imaginación, y la imaginación tiene que ver con el arte y la cultura. Por eso, si la cultura no es arte, tiene razón Laura Elena, pero si no está incluido el arte y sus manifestaciones, no, los procesos culturales tampoco son reales, porque el arte es ese espacio justamente donde la disidencia crítica, la imaginación, el riesgo, la experimentación, se permite cosas que no se permiten en otros lugares. En la liturgia religiosa no se lo permite, en cambio en el arte puede haber riesgos y posiciones que nos permiten imaginar el mundo desde otro lugar, pensar fuera de la caja. Eso es lo que hace muchas veces el arte y la cultura. Entonces yo creo que salgamos con la idea de que tenemos mucho tramo de trabajo, que tenemos mucho que hacer, que somos una fuerza activa de la diversidad cultural, que tenemos mucho que aprender y que el mundo que viene se va a parecer mucho más a lo que concibamos ahora desde una idea de futuro y no una idea de pasado ni una idea de frustración y de resentimiento. Nuestros límites son muchos, pero nuestras capacidades creo que son más. Ya hay muchos temas. Retomaría algunas cosas para dejarlas en la posibilidad de nuevas conversaciones. Primero, algo que tendríamos que recordar es que la política cultural evidentemente no solo la hacen las instituciones. Con o sin instituciones hay una configuración de acción en la sociedad civil, en las comunidades, ¿no? En el sector privado. Eso también me parece que hay que colocarlo en la discusión porque también tienen incidencia y necesitamos configurar espacios justo de reflexión y de articulación entre estos sectores, ¿no? Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo que quiero decir, que evidentemente ante toda política pública hay una delimitación que siempre es excluyente, y eso es normal, ¿no? En toda política pública, sea de la cultura, de la salud, laboral, económica, y en ese sentido, como profesionales y trabajadores del ámbito cultural, pues habrá que reconocer cuáles son esas problemáticas que se están colocando como configuración de política pública para también ir hilando esas necesidades en las comunidades, ¿no? Y por supuesto que esa delimitación va a dejar afuera muchas otras necesidades y procesos de lo común, por eso se llama política pública, ¿no? Por el otro lado, aquí la apuesta para quienes estamos, digamos, o tenemos alguna incidencia en el marco de trabajar con la Secretaría de Cultura,
es empezar a pensar colectivamente cómo usamos esas infraestructuras existentes, ¿no? Y creo que ahí puede haber una posibilidad de proceso desde otro lugar. Por el otro lado, cómo pensamos y anidamos y reconocemos estos otros espacios de infraestructura que vienen de los colectivos y de las comunidades, que tienen que ver, insisto, con los espacios culturales independientes, con los cineclubs comunitarios, con las librerías comunitarias, que ahí están, ¿no? Sosteniendo muchos procesos, y que incluso nosotras y nosotros salgámonos de este marco, digamos, de ser trabajadores de la cultura, también somos ciudadanas y ciudadanos donde están estos espacios y que muchas veces no los reconocemos, ni siquiera los ubicamos, y que acaban por morir y tampoco lo sabemos. Creo que también hay una corresponsabilidad en el marco de nuestro ser ciudadano y de nuestro ser, de nuestra ser comunidad, ¿no? Por el otro lado, me parece que también como profesionales y trabajadores tenemos que reconocer cómo participamos en la configuración del presupuesto, y en ese sentido sí hay un ejercicio de derecho y hay una serie de normativas y de marcos regulatorios que nos permiten, de que incluso nos obligan. Todo derecho siempre trae una obligación de cómo empezamos a presionar la designación de esos presupuestos, y hay que empezar a hacerlo también, ¿no? en esta dimensión de corresponsabilidad. Por el otro lado, también pongo en el tintero que hay otra discusión que tiene que ver justo con el trabajo digno de los y las trabajadoras, ¿no? Y ahí incluye gestores, artistas, promotores, diseñadores, y así diciendo. Y creo que también hay una línea un poco difusa con ese ciudadano y ciudadana que lo hace en pro de su comunidad y que no obligadamente se coloca como un profesional, ¿no? Y ahí también hay que visibilizar cuáles son sus necesidades. En ese sentido, creo que pues también hay que autoorganizarnos en el marco de poder empezar a empujar una serie de dimensiones del trabajo digno, porque están también en las legislaciones, ¿no? Hay algo que también creo que nos demanda una autorreflexión, y hasta dónde reconocemos las legislaciones y esos marcos que nos permiten ir empujando esas posibilidades y no quedarnos en la frustración, digamos, ¿no? Sin embargo, también es necesario la crítica, y también son necesarios estos espacios de conversación, porque quienes hemos estado en territorio y nos ha tocado, digamos, pues la reconfiguración de nuestro trabajo desde abajo, ¿no? O sea, es decir, de que no venimos de una élite donde posiblemente hay otras posibilidades de recursos, pues también es necesario poner en la mesa que se vive en la subsistencia, ¿no? También es necesario poner en la mesa que hay un mecanismo, digamos, de decepción en torno a los procesos que se van generando en nuestras relaciones laborales. Eso también lo necesitamos, necesitamos esa conversación de duelo y de crítica, ¿no? Pero cómo la convertimos también en un espacio de posibilidad, ¿no? Y ahí están los marcos para poder trabajar sobre ese trabajo digno, que incluso está en la Agenda 2030. Y por el otro lado, cerraría también diciendo que pensemos cómo anidamos también un diálogo con las alcaldías. O sea, yo creo que sí, las alcaldías tienen una responsabilidad muchísimo mayor que la Secretaría de Cultura, y que a veces no la ubicamos. Y lo digo también en el marco de las comunidades artísticas. Siempre quienes estamos aquí en la Ciudad de México, nuestra mayor crítica es la Secretaría de Cultura Federal, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no criticas a la Secretaría de Cultura local? ¿Y por qué no criticas a las alcaldías? Es decir, como que nos vamos a los extremos, y justo todos esos matices que están en medio, ¿no? De los masivos, de los grandes festivales, y de lo comunitario, de lo local, de lo micro, que siempre se entiende lo comunitario con los pocos recursos, con tú puedes, con la resiliencia, que no importa, que no funciona el proyector, ¿no? E incluso eso se entiende también a nivel de red Ibercultura Viva, O sea, no tiene que ver solamente con la Ciudad de México, sino que hay una especie de configuración de que lo comunitario es precario, per se, ¿no? Porque nos encanta justo librar las batallas. La gestión, una de sus grandes raíces etimológicas de la gestión tiene que ver con librar batallas. Y uno dice, bueno, sí está bueno librar batallas sin recursos, pero pues también se valdría, ¿no? Empezar a pensar que lo comunitario demanda más recursos que lo masivo. Claro que tenemos derecho al entretenimiento y al ocio, por supuesto, pero ¿cuál es la necesidad real, ¿no? Y ahí, pues creo que tenemos mucho camino por hacer con las alcaldías,
E insisto también cómo nos colocamos nosotras y nosotros como trabajadores de la cultura en el marco de nuestro ser ciudadano. ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Cuáles son nuestros reconocimientos y nuestras acciones, digamos, en el marco de ese territorio que pues es una construcción finalmente colectiva y simbólica? Y pues nada, agradecer que ustedes estén aquí porque realmente son los que tendrían que tener en muchos sentidos la voz de la configuración de cómo ir transformando esto. Gracias. Muchas gracias. Pues agradecerles infinitamente, fue un diálogo bastante rico, creo yo. Me gustaría nada más cerrar con una pequeña reflexión que de estarlos escuchando y de las conversaciones también con los compañeros, en donde hemos escuchado hoy cómo la cultura comunitaria no solo resiste, sino que también propone, es innovadora, transforma territorios, y que las políticas culturales entonces tienen el reto de no solo garantizar derechos, sino de ceder protagonismo también a las comunidades que crean y que sostienen la vida cultural día con día. La Ciudad de México será más habitable, creo yo, en la medida en la que se escuche y se respete, pero también se acompañe sus múltiples voces culturales. Entonces, muchísimas gracias a nombre de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, de nuestra directora de Vinculación Cultural Comunitaria, María Antonieta Pérez Orozco, y de nuestra directora de Desarrollo Cultural Comunitario, Gabriela Paulina Ibarrarán Hernández. Este diálogo se cierra el día de hoy. Muy agradecidos a todos también los que nos acompañan, y esperemos tenerlos aquí en otros conversatorios. Y pues nada, muchísimas gracias a todos y damos el cierre.